¿Qué opinas de Irene Montero y sus últimas declaraciones en las cuales no sabe definir lo que es una mujer? Y a mí me parece muy divertido es todo esto, que es la creencia mágica de que el discurso crea la realidad por parte del posmodernismo, del mundo posmoderno, de la idea del posmodernismo, especialmente en el tema de la sexualidad y el género, que es la visión queer o la teoría queer de Judith Butler y toda esta gente. El problema es, si no puedes definir lo que es si no defines a una mujer como la hembra adulta de la especie humana, te quedas sin definiciones. Si ella dice que el ser mujer es estar sometida, cualquier mujer deja de ser mujer cuando deja de estar sometida. Y no. La sumisión o la no sumisión es una consecuencia, sí, de ser mujer, pero de ser mujer no de sentir que eres mujer, sino de que el mundo a tu alrededor te perciba como mujer porque tienes unos determinados cromosomas. Y eres física, biológica, genéticamente una mujer. Y por eso es por lo que te reprimen, por eso es por lo que las mujeres han sufrido lo que han sufrido, porque son mujeres, porque son físicamente menos fuertes que el hombre, porque son las que cargaban con la reproducción y la cría de los hijos, y son las que no podían controlar precisamente su reproducción, hasta que en los años 60 la píldora anticonceptiva le dio a la mujer la libertad que no había tenido en toda la historia de la humanidad. Pero le da esa libertad a la mujer que puede embarazarse y ahora puede controlar si se embaraza o no. Eso no tenía, no había nada similar en el pasado. Había intentos de mejunjes y pócimas y brujas y demás que trataban de evitar el embarazo y al final lo que hacían eran abortivos, la mayoría de los cuales además eran terribles asesinos mortales y brutales. Entonces, ante este panorama real, definir una mujer es aquella que dice que es ser una mujer, es injusto incluso para las mujeres trans, porque entonces no son trans. ¿Sí? O sea, que alguien sea trans implica que ha transicionado de una visión a otra. ¿De dónde? ¿A dónde? Y esto no es en ninguna manera, y esto debe quedar clarísimo, esto no es un discurso en contra de las personas trans. No lo es. Falso que tú al asumir la idea de que el sexo se puede definir biológicamente, estés atacando a las personas que genéricamente asumen una identidad diferente o que experimentan, viven intensamente una identidad diferente. No hay odio ni ataque contra ellos. Pero generalmente quienes están al frente de estas grandes intentos de transformación no son hombres y mujeres trans, porque Irene Montero no lo es, y Pam no lo es, en general la gente que está al frente de esto no es gente trans, pero los instrumentaliza.